Martes 18 de junio del 2024, 9:35 de la mañana. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a través de esta audiencia virtual por el sistema Google Meet, a cargo del juez Checla Soria, va a llevar a cabo la audiencia de comparecencia con restricciones, caución e impedimento de salida del país, requerida por la primera Fiscalía Suprema Transitoria en el expediente 22-2021-3, proceso seguido contra don Gustavo Quiroz Vallejos y Mario Américo Mendoza Díaz por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo específico y otros en agravio del Estado. Esta audiencia además está siendo registrada en audio y video. Vamos a acreditar a los asistentes. Señor fiscal. Buenos días, señor juez supremo y los demás sujetos procesales. Jesús Prado León, adjunto de la primera Fiscalía Suprema Transitoria especializada en corrupción de funcionarios, con domicilio en la avenida Bancay, cuadra 5, 9º piso, Cercado de Lima. Gracias. Gracias. Por la defensa del señor Quiroz Vallejos. El doctor Ascona Valdión está presente. ¿Perdón? Buen, Sí, ahí está. buen día, ¿se me escucha? Sí, sí, le escuchamos, doctor. Adelante, puede acreditarse, por favor. Muchas gracias, señor magistrado. Disculpe, tuve un inconveniente con el internet, parece que la red era el problema. Doctor, Bueno. muy buen día. Le saluda Jorge Luis Ascona Valdión, soy abogado del señor Gustavo Quiroz Vallejos. Mi casilla electrónica es la 73765, mi correo electrónico es asesoríajurídica2058@gmail.com, mi número de teléfono 940-052-73, señor magistrado. Quiero dejar constancia que mi patrocinador no se encuentra presente y lo voy a representar en este acto de audiencia. Muchas gracias. Gracias. Por la defensa del señor Mendoza Díaz. Muy buenos días, señor juez supremo, a usted y a todos los presentes. Mi nombre es José Orrego Sánchez, abogado defensor de Mario Américo Mendoza Díaz, con los demás datos consignados en la sesión anterior. Muchas gracias. Gracias. ¿Hay defensa pública, Cristian? No, señor juez, no se han presentado. Gracias. Habiéndose acreditado los asistentes, se declara válidamente instalada esta audiencia y vamos a dar inicio a la misma con el requerimiento del señor fiscal. Doctor Prado, ¿cuánto tiempo va a necesitar para escucharlo en su requerimiento? 20 minutos, ¿le parece, por favor? Ya. Doctor, disculpe interrumpir. Se han presentado dos escritos el día de ayer. Ha sido presentado por el doctor José Orrego Sánchez, abogado de Mario Américo Mendoza Díaz, en el que adjunta documentación para la presente audiencia, doctor. Asimismo, también el doctor Jorge Ascona Valdión, abogado del señor Gustavo Quiroz Vallejos, ha presentado un escrito en el que indica en la sumilla: solicito se expida comparecencia simple en favor de mi patrocinado Gustavo Quiroz Vallejos, se declara infundado el requerimiento fiscal de caución e impedimento de salir del país. Le informo, doctor, que estos escritos ya se ha corrido traslado al doctor Prado, señor fiscal. Gracias. A los escritos presentados, téngase presente y vamos a escuchar los argumentos en el momento que las partes tengan el uso de la palabra, porque están vinculados con el requerimiento fiscal y con, hasta donde he escuchado, constancias y justificaciones de arraigos. ¿Verdad, doctores Orrego y Ascona? Es correcto, señor magistrado. Ya, ok. Entonces, al momento de su tiempo para sus argumentos, hacen presente estos escritos. De acuerdo, doctor. Disculpe, tiene el uso de la palabra. Le corrieron traslado de los documentos, ¿no? Me dicen que ya lo tiene. Correcto, señor. Sí, así es. Ya, ok. Si necesita más tiempo, me avisa, doctor. Muy amable, gracias. Agradeciéndole el tiempo que me ha proporcionado. Previamente a esta exposición, voy a referirle a usted, señor juez supremo, algunas cosas preliminares. El artículo 286 del Código Procesal Penal, dentro de los presupuestos para la comparecencia, establece que el juez de la investigación preparatoria dictará mandatos de comparecencia simple, debiendo motivar los fundamentos de hecho y de derecho que sustenten su decisión. Quiero partir de esa premisa. ¿Por qué? Porque esta Fiscalía Suprema dispuso la apertura de investigación preparatoria el 9 de febrero del 2024, notificó a su despacho, puso en conocimiento el 12 de febrero del 2024,
y su despacho emitió la resolución número 1 de fecha 19 de febrero del 2024, notificada a esta Fiscalía Suprema el 12 de marzo del 2024, y donde dispone tener por comunicado la formalización y continuación de la investigación preparatoria contra Gustavo Efraín Quiroz Vallejos y Mario Américo Mendoza Díaz. Y lo único que menciona son para las notificaciones, las partes procesales deberán fijar un domicilio procesal, casillas electrónicas. No existe hasta este estadio procesal una resolución emitida por su despacho por el principio de legalidad en el cual se disponga que gozan de una comparecencia simple. En principio debo referir, porque en materia penal no hay inferencias lógicas que podríamos tomarlo para referir si es que estarían gozando de una comparecencia simple. Y esa es la razón, señor Juez Supremo, por la cual esta Fiscalía Suprema viene a solicitar, en aplicación de los artículos 287, 288, 289 y 295 del Código Procesal Penal, un mandato de comparecencia con restricciones, caución e impedimento de salida del país contra Gustavo Efraín Quiroz Vallejos y Mario Américo Mendoza Díaz. ¿Por qué he referido todo este preámbulo y con el mayor respeto, señor Juez Supremo? Porque no hay dos procesos iguales en materia penal. Jamás hay dos procesos iguales. Y si nosotros como Fiscalía nos estaríamos refiriendo por algún criterio asumido por su despacho en otra carpeta fiscal, pues simplemente a criterio de la Fiscalía se estaría violentando la garantía de la imparcialidad del juez, toda vez que ya usted tendría un criterio hecho y para qué nosotros recurriríamos ante usted. Usted es un juez de garantías de los sujetos procesales, ¿no? He partido con esta premisa antes de proceder a explicar las razones de nuestra solicitud. También previamente debo referir que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de la República, en el expediente 21-2019, ha sostenido que la comparecencia con restricciones no exige graves y fundados elementos del peligro procesal, sino un menor estándar. Y asimismo, en esta misma resolución establece que el impedimento de salida del país es idóneo para cumplir los fines del proceso penal, sobre todo la presencia del investigado a los actos de investigación. No hay otra medida menos gravosa que garantice que el imputado huya al exterior y es proporcional en sentido estricto, toda vez que se considera la gravedad del delito, los elementos de convicción, la calidad de funcionario, los fines del proceso y los peligros procesales que se puedan presentar en el caso en concreto. Asimismo, la misma Corte Suprema de Justicia de la República, la Sala Penal Permanente en la Casación 1412 de 2017, ha establecido que respecto a la comparecencia con restricciones, existe una ausencia del plazo legal para poder establecer por cuánto tiempo sería, toda vez que la comparecencia restrictiva constituye una medida coercitiva personal que por regla o en principio, una vez dictada, acompaña al proceso por el tiempo que éste dure, que se encuentren justificadas. Lógico, teniendo en cuenta la regla rebus sic stantibus, que es de conocimiento de todos los operadores de justicia. Y también igualmente quiero mencionar la apelación 108-2023 de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República, donde he establecido respecto a la comparecencia con restricciones que es aquella medida de coerción procesal limitativa de derecho a la libertad por la cual el imputado, aparte de su comparecencia al juzgado, es sometido a una serie de reglas de aseguramiento con la finalidad de garantizar su sometimiento a la jurisdicción penal para que el proceso penal llegue a sus cometidos esenciales. Es decir, esta medida supone que el imputado se somete a la persecución penal bajo un régimen de libertad personal, empero ha de verse restringido en ciertos derechos fundamentales a efectos de asegurar la eficacia de la investigación, así como la integridad de las personas. He referido esto preliminarmente, señor Juez Supremo, porque también existe reiterada jurisprudencia que una persona o personas que están sometidos a procesos penales no son como cualquier persona natural
y como tengo entendido, ninguno de los que estamos participando en esta audiencia que estemos sometidos a un proceso penal. Estamos sometidos a ciertas reglas que el mismo Código Procesal Penal así nos lo faculta. En ese entendido, muy escuetamente, pasaré a referir que se imputa a Gustavo Efraín Quiroz Vallejos, en su condición de fiscal superior titular de la Quinta Fiscalía Superior Penal de Lima, la calidad de presunto autor del delito de cohecho pasivo específico previsto en el primer párrafo del artículo 395 del Código Penal, toda vez que habría aceptado promesa o recibido ventajas y o beneficio de parte del empresario Mario Américo Mendoza Díaz, consistente en atender a sus requerimientos a cambio de emitir pronunciamiento a favor de su allegado Víctor Manuel Llovera Morante en el expediente número 10-173-2015. Se imputa en este mismo extremo a Mario Américo Mendoza Díaz la calidad de ser presunto autor del delito de cohecho activo específico previsto en el primer párrafo del artículo 398 del Código Penal, toda vez que habría ofrecido promesa y dado ventaja y o beneficio al entonces fiscal superior titular de la Quinta Fiscalía Superior Penal de Lima, Gustavo Efraín Quiroz Vallejos, con el objeto de influir en su decisión respecto al expediente número 1073-2015, donde se favorecería a su allegado Víctor Manuel Llovera Morante. Igualmente, se imputa a Gustavo Efraín Quiroz Vallejos, en su condición de fiscal superior titular de la Quinta Fiscalía Superior Penal de Lima, la calidad de presunto instigador del delito de tráfico de influencias previsto en el primer párrafo del artículo 400 del Código Penal, toda vez que habría determinado al empresario Mario Américo Mendoza Díaz para que, atendiendo a las influencias reales que tenía sobre el entonces consejero y presidente del extinto Consejo Nacional de la Magistratura, Guido César Aguila Graos, interceda ante él a fin de favorecer a los fiscales adjuntos provinciales titulares Diana Mayra Paico Guevara y César Emilio Ruiz de Castilla en la convocatoria número 002-2018 CNM, donde estaban participando para obtener la plaza de fiscales provinciales titulares, ello a cambio de la entrega de beneficio y de ventaja de apoyo en procesos favorables a sus intereses. Y en ese mismo extremo, se imputa al empresario Mario Américo Mendoza Díaz la calidad de presunto autor del delito de tráfico de influencias previsto en el primer párrafo del artículo 400 del Código Penal, toda vez que teniendo influencias reales ante el entonces consejero y entonces presidente del extinto CNM, Guido César Aguila Grados, habría hecho prometer al entonces fiscal superior titular de la Quinta Fiscalía Superior Penal de Lima, Gustavo Efraín Quiroz Vallejos, apoyo en procesos favorables a sus intereses, a cambio de interceder ante el referido entonces consejero para que favorezca a los fiscales adjuntos provinciales titulares Diana Mayra Paico Guevara y César Emilio Ruiz de Castilla en la convocatoria 002-2018. Respecto a los elementos de convicción que, sobre todo en el escrito del investigado Gustavo Efraín Quiroz Vallejos, el señor abogado ha hecho un análisis como si se tratara de una acusación que haya emitido la Fiscalía, debo de referir que la Fiscalía ha presentado dentro de los que están en el requerimiento, señor Juez Supremo, que con el mayor respeto solicito que en su real dimensión y magnitud usted evalúe todo lo solicitado a lo largo de este requerimiento. Son 34 fundados y graves elementos de convicción, en el entendido que tenemos nosotros hechos antecedentes, concomitantes y posteriores. Solamente le voy a mencionar, porque el tiempo no me alcanzaría, por ejemplo, tenemos la declaración de un aspirante a colaborador, el 020-2019, donde expresamente ha sostenido: tengo conocimiento que quien asumía los gastos de patrocinio de la empresa Alpaca Colors S.A. por encargo de Mario Américo Mendoza Díaz, ya que Víctor Manuel Llovera Morante no tenía la capacidad económica ni la intención de asumir estos gastos, ya que el proceso penal que se le seguía se había originado para ayudar a Mario Américo Mendoza Díaz y este en retribución asumía su defensa. Asimismo, el mismo colaborador ha sostenido: Mario Américo Mendoza Díaz coordinó con el señor Gustavo Efraín Quiroz Vallejos para que emita el dictamen que favorecería a Víctor Manuel Llovera Morante. Asimismo, sé que el abogado Luis Eduardo Soto Modina entregó una ayuda de memoria del caso para que sobre este se pronuncie en el dictamen antes referido. Así se podría archivar el proceso que se había originado
por los cuestionamientos que había a las transferencias que se hicieron del terreno de Carmen de la Legua, el mismo que tenía ya registrado un porcentaje a nombre de Alpaca Colors o Sociedad Anónima, de ahí fue adquirido por Paola Mendoza Serrano. Finalmente todo estaba vinculado a Mario Américo Mendoza Díaz. A cambio de ello, Mario Mendoza Díaz se comprometió a apoyar a Gustavo Efraín Quirós Vallejos, así como a sus allegados, en procesos de ratificación, ascenso y nombramientos ante el Consejo Nacional de la Magistratura, de acuerdo a las solicitudes que le haga. Asimismo, Mario Mendoza estaba llano a los pedidos que haga Gustavo Efraín Quirós Vallejos. Parte de los elementos de convicción, asimismo existen registros de comunicación, señor juez supremo, como el registro de comunicación 258, donde Mario Mendoza, que es un registro de comunicación del 25 de mayo del 2018, a las 8 de la noche, 22 minutos 51 segundos, Mario Mendoza, aló, Gustavo Quirós, Mario, Gustavo Quirós, Mario Mendoza, hola mi hermano, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte, Gustavo Quirós. Bien, hermano, estoy que busco, no sé si por tú entonces a alguien que tiene algún contacto en la Embajada de Canadá. Mario Mendoza, de la Embajada de Canadá, sí, creo que tengo un amigo, puedo llamarlo, pero no me acuerdo. Ok, puedo llamar tal vez, que se llama Félix. ¿Qué pasa? Gustavo Quirós, lo que pasa es que mira, yo para irme a Rusia, me voy a Múnich, primero y hago mi vuelo así, escala a la Embajada de Canadá. Entonces, lo que pasa es que mi hijo mayor es vivo, pues no me quiso, yo le dije, vamos a hacer el trámite, y acá, no papi, yo lo voy a hacer por mi cuenta, me dice, entonces lo ha hecho por su cuenta, etcétera. Asimismo, otro registro de comunicación entre Mario Mendoza Díaz y Gustavo Efraín Quirós Vallejos el 18 de mayo del 2018, 8 de la mañana, 3 minutos 57 segundos. Mario Mendoza, oye hermano, ¿puedes darme el nombre de los fiscales del Callao, por favor, Gustavito? Allá, Diana Paico Guevara. Mario Mendoza, un ratito, Paico Guevara, sí, Gustavito, ya. Y el otro es César Ruiz de Castilla. Pero ahorita te doy su otro apellido, no cortes, ya, te llamo en 2 minutos. Nuevamente le llama Efraín Quirós Vallejos a Mario Américo Mendoza el mismo día a las 8 de la mañana, 6 minutos, donde a Mario Mendoza le dice, sí, Ruiz de Castilla Pérez Emilio, y Mario Mendoza, Diana Paico Guevara, y el otro, Gustavito, César Ruiz de Castillo Pérez, César Ruiz de Castillo, Gustavito, ahora te digo, 00218, Mario Mendoza, 00218, OK hermano, Gustavito, concurso de ascenso, ojo de ascenso, Mario Mendoza, es de ascenso. Le he dado a usted a conocer parte de los elementos de convicción que he referido, obran en la carpeta, como hay acta de transcripción, como he manifestado de la declaración del aspirante a colaboración 020-2018, acta de extracción y procesamiento de información que obran en la carpeta, asimismo el oficio de la BIBLIAC para acreditar las comunicaciones que existieron entre Mario Mendoza Díaz y Gustavo Efraín Quirós Vallejos, asimismo documentos que relacionan la materialización de los hechos que son materia de investigación, que reitero, usted en su real dimensión tendrá que analizarlos y tomar en cuenta, señor juez supremo, porque a criterio de la Fiscalía sí existen graves y fundados elementos de convicción. Asimismo, respecto a los presupuestos para la comparecencia con restricciones y caución, respecto al peligro de fuga de Gustavo Efraín Quirós Vallejos, en cuanto al arraigo familiar, el investigado Gustavo Efraín Quirós Vallejos, según los datos brindados por el mismo en su acta de declaración del 14 de marzo de 2022, actualmente tiene el estado civil de casado con Rosa López Guerrero y domicilio en Avenida Paseo de la República, número 6465, departamento 801, Barranco, Lima. Según el acta fiscal de búsqueda de información en el CODAMU del 28 de febrero del 2024, su cónyuge, Rosa Esmeralda López Guerrero de Quirós, con DNI 063-61640, radica en 633 Hayden Close, Woodstock, GA 30.188, Georgia, Estados Unidos. Es decir, reside fuera del país. Asimismo, de dicha búsqueda aparecen que sus hijos Gustavo Alberto Quirós Paredes, 37 años de edad, y Alejandra Quirós Paredes, con 34 años de edad, residen en calle Los Sauces, número 281, piso 4 de Quito, San Borja de Lima. Hasta la actualidad, el investigado Quirós Vallejos continúa ejerciendo funciones dentro del Ministerio Público, lo cual, si bien constituiría un arraigo laboral,
también significaría que el investigado cuenta con capacidad económica suficiente y en consecuencia tendría facilidades para rehuir a la acción de la justicia, lo que haría peligrar su sujeción al proceso penal y llamamiento judicial, sumado al hecho que su cónyuge ya reside en el extranjero Georgia, Estados Unidos, existiendo la posibilidad de que el investigado se traslade a dicho país para reunirse con su cónyuge y que sus hijos, al contar con la mayoría de edad y no residir en el domicilio paterno, ya no dependen económicamente del investigado. Quiero referir en este extremo que la defensa de dicho investigado en su escrito ha manifestado que por razones personales se encontraría separado, pero esto es una declaración que da la defensa pues como un argumento de parte de acuerdo a su estrategia, porque legalmente siguen casados, es su cónyuge y radica en Estados Unidos. Asimismo, es de referir que lo señalado anteriormente, el señor juez supremo, de poder abandonar el país, se refuerza con la información remitida por la Superintendencia Nacional de Migraciones de fecha 19 de febrero de 2024, en la cual se advierten los múltiples viajes fuera del país desde 1994 hasta el 5 de febrero de 2024, siendo que en los últimos 8 años, solo le referiré que efectuó 4 viajes en el 2017 al exterior, 3 viajes en el 2018, 3 viajes en el 2019, 3 viajes en el 2022, 4 viajes en el 2023 y va a un viaje de enero del 2024, siendo este último viaje a Colombia. Y en tanto los otros viajes tiene el país a Paraguay, Brasil, Estados Unidos, Holanda, Francia, Panamá, México, Ecuador, Argentina, entre Chile, Uruguay, entre otros países. Consecuentemente, señor, tiene facilidades para poder abandonar el país y debemos de tomar en cuenta por el principio de legalidad el artículo 287 que ampara la comparecencia con restrictiva, se impone las restricciones que están previstas en el 288 siempre que el peligro de fuga, de obstaculización de la averiguación de la verdad pueda razonablemente evitarse. Esto razonablemente evitarse, muchas defensas, señor juez supremo, están considerando que los estándares tienen que ser altísimos como si se tratara de una prisión preventiva, lo que vienen con todo derecho sosteniendo, como lo hace básicamente en su escrito el abogado del señor Quiroz Vallejos. Asimismo, lo expuesto lleva a concluir en este extremo que el investigado Quiroz Vallejos tiene facilidades para abandonar el país, teniendo en cuenta su recurrencia a viajar fuera del país, situación que pondría en riesgo el desarrollo del presente proceso y los fines que se persiguen, lo que debe ser analizado con los demás requisitos procesales. La gravedad de la pena, en el caso de Efraín Quiroz Vallejos, al imputársele al ser presunto autor del delito de cohecho pasivo específico, sanciona con una pena no menor de 6 años ni mayor de 15 años, y respecto a ser instigador del tráfico de influencias, con una pena no menor de 4 ni mayor de 6 años, lo que se advierte que la pena que se le impondría sería mayor a los 5 años y por tanto efectiva, lo que denotaría la gravedad de la pena, resultando razonable suponer que el imputado se sustraería de la acción de la justicia tomando el proceso penal en ineficaz, y no como conforme sostiene la defensa de dicho investigado en su escrito, que la Fiscalía tiene imaginarios y carentes indicios de elementos de convicción y que irrisoriamente estamos pretendiendo sostener que hay un peligro de fuga, cuando realmente nos amparamos en la norma que razonablemente es de colegir que podría eludir a la acción de la justicia. Respecto al peligro de fuga, Mario Américo Mendoza Díaz, el investigado Mario Américo Mendoza Díaz, de lo que obra en la carpeta fiscal, quiero con mucho énfasis, señor juez supremo, lo que obra en la carpeta fiscal, no el escrito que ha presentado y que nos han notificado el día de ayer, el escrito con todo derecho del señor abogado de Mario Américo Mendoza Díaz. Lo que obra en la carpeta fiscal es que es un empresario relacionado a varias empresas que de acuerdo al informe 07-2021, el 14 de diciembre de 2021, el referido investigado tendría el dominio fáctico de la empresa Alpaca Color SAC. Asimismo, estaría relacionado a la empresa Cauqui SRL, habiendo sido designado como gerente general. Asimismo, de la presente investigación se conoce que tiene la propiedad de la empresa Hilanderías y Tejedurías Perú Lima, Lanas S.A. De ello se infiere que en efecto el investigado contaría con un poder económico suficiente y las facilidades para poder rehuir a la acción de la justicia.
lo que no garantizaría la sujeción al proceso penal y llamamiento de ser el caso. Respecto a su movimiento migratorio, cabe indicar que el investigado Mario Américo Mendoza Díaz, de acuerdo a la información remitida por la Superintendencia Nacional de Migraciones, si bien es cierto, no cuenta con viajes al exterior del país desde octubre del 2019, es que debido con los procesos penales que cuenta con investigación y las restricciones que tienen los diferentes procesos penales de no abandonar el lugar de su residencia sin la debida autorización. Pero eso no es óbice a que el referido empresario tenga facilidades para abandonar el país, al margen de que no cuenta con ningún mandato de impedimento de salir del país, ¿no? Pero tiene esas facilidades para poder abandonar el país, situación que de repetirse pondría en riesgo el desarrollo del presente proceso y los fines que se persiguen, lo que debe ser analizado con los demás requisitos procesales. Respecto a la gravedad de la pena, igualmente se le imputa cohecho activo específico, que sanciona con una pena no menor de 5 ni mayor de 8 años, y presunto autor del tráfico de influencias con una pena no menor de 4 ni mayor de 6 años, lo que se advierte que la pena que se le impondría sería mayor a los 5 años y por tanto efectiva, lo que denotaría la gravedad de la pena. Resultamos razonable suponer que el imputado se sustraería a la acción de la justicia. Quiero traer a colación el comportamiento del imputado en este mismo proceso. En este mismo proceso, señor juez supremo, el investigado Mario Américo Mendoza Díaz fue citado por esta fiscalía para brindar una declaración indagatoria para el 23 de diciembre, si bien es cierto el año 2022, pero es un antecedente que pongo en su conocimiento, bajo el apercibimiento de ley previsto en el artículo 66 del Código Procesal Penal. Sin embargo, el investigado no se hizo presente a la diligencia programada, debiéndose haber ordenándose que se efectúe la conducción compulsiva mediante disposición número 6 del 4 de enero de 2023, lo que a efectos de que rinda su declaración ampliatoria para el 13 de enero del 2023. Lo señalado describe como un antecedente de la conducta procesal del investigado Mario Américo Mendoza Díaz, cuya inconcurrencia a una citación fiscal pudiera repetirse de ser el caso. Asimismo, en el caso de Mario Américo Mendoza Díaz, debe tenerse en cuenta con los procesos que obran en este despacho y asimismo los procesos con los que cuenta también, como en otros procedimientos, el imputado de pertenecer a la organización criminal, que es esta organización Los Cuello Blancos del Puerto, donde como integrante de esta organización criminal y el modus operandi del mismo, pues intervino inclusive para poder acudir ante Guido César Aguilar Grados para poder apoyar ante el requerimiento de Gustavo Efraín Quiroz Vallejos para el ascenso de los fiscales Diana Mayra Paico Guevara y César Ruiz de Castillo. Muy escuetamente estoy dando a conocer, pero me remito al escrito que se ha presentado a su despacho, señor juez. Respecto al peligro de obstaculización de Gustavo Efraín Quiroz Vallejos, existen elementos de convicción para vincularlo toda vez que para favorecer a un allegado de Mario Américo Mendoza Díaz con la emisión de un pronunciamiento. Asimismo, existen elementos de convicción al haber determinado a Mario Américo Mendoza Díaz para que, atendiendo las influencias reales que éste tenía sobre el entonces consejero y presidente del ex-CNM, Guido César Aguilar Grados, interceda ante él con la finalidad de favorecer a los fiscales a puntos provinciales Diana Mayra Paico Guevara y César Emilio Ruiz de Castilla en la convocatoria 002-2018. En ese contexto y atendiendo a que el referido investigado aún es magistrado titular del Ministerio Público, le permitiría tener acercamiento a los fiscales Diana Mayra Paico Guevara y César Emilio Ruiz de Castilla, con quienes inclusive refirió que tenía un vínculo amical, de acuerdo a lo manifestado por los referidos fiscales en sus respectivas declaraciones del 14 de marzo de 2022 y 15 de julio de 2021, que se han acompañado a requerimiento, a fin de influenciarlos para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, ya que estos tienen la calidad de testigos en la presente investigación. Asimismo, se debe considerar que el investigado Gustavo Efraín Quiroz Vallejos tiene una relación de amistad desde el año 2017 con su coimputado, Mario Américo Mendoza Díaz, de acuerdo a lo señalado por esta en su declaración del 13 de enero del 2023, lo cual posibilitaría
que influencie para que su coimputado informe falsamente o se comporte de manera desleal o reticente en la presente investigación. Claro está, dejarlo a salvo el derecho que tienen los investigados a la no autoincriminación, y esto es, de acuerdo a su estrategia, contestar lo que a ellos les plazca. Respecto al peligro de obstaculización de Mario Américo Mendoza Díaz, existen elementos de convicción que lo vinculan al haber ofrecido promesa y dado ventaja y beneficio al fiscal superior Gustavo Efraín Quiroz Vallejos con el objeto de influir en su decisión respecto al expediente 1073-2015, el cual era de su interés al tener relación con un inmueble vinculado a una de sus empresas Hilanderías y Tejedurías Perú Lima S.A. Asimismo, existen elementos de convicción que lo vinculan a las influencias reales ante el entonces integrante y presidente del ex-NM, Guido César Aguila Grados. Tan es así que a Mario Américo Mendoza Díaz lo conocían como el octavo consejero, que habría empleado dichas influencias para que favorecieran a los fiscales adjuntos titulares Diana Mayra Paico y César Emilio Ruiz de Castillo en la convocatoria 002-2018. Cabe señalar que el investigado Mario Américo Mendoza Díaz ha sostenido en su declaración del 13 de enero de 2023 que tenía una relación de amistad con el investigado Quiroz Vallejos. Tanto es así que habría dado trabajo al novio de la hija de este y le habría ayudado con el trámite de una visa en la Embajada de Canadá, lo cual posibilitaría que, dado el grado de amistad que mantendrían, esta pueda influir para que su coimputado también informe falsamente o se comporte de manera desleal o reticente en la presente investigación, dejando a salvo, como he referido, el derecho a la no autoincriminación y, de acuerdo a su estrategia, que tenga que responder lo que considere pertinente. Asimismo, es de considerar que el testigo Guido César Aguila Grados indicó en su declaración testimonial del 12 de diciembre del 2022 que tiene una relación de amistad con Mario Américo Mendoza Díaz desde el año 2015, habiéndose reunido inclusive en el año 2018 en el restaurante Baltasar, donde al finalizar le indicaba los nombres de los postulantes para apoyarlos a los concursos del Consejo Nacional de la Magistratura donde era presidente, por lo cual existe una posibilidad que dicho investigado pueda influir en el testigo, dado su grado de amistad, para que informe falsamente o se comporte de manera desleal o reticente en la presente investigación. Hablo del testigo. Respecto a la duración de la medida de comparecencia con restricciones, la Fiscalía solicita que sería impuesto por el plazo de una duración total del proceso, lo cual comprende no solo la etapa de investigación preparatoria, sino también la etapa intermedia, la etapa de juicio oral y, de ser el caso, la etapa impugnativa. Evidentemente, en virtud del principio de variabilidad de las medidas de coerción, tal medida podría ser sustituida en su momento por otra más invasiva o más gravosa o suprimida o por la desaparición de los presupuestos que actualmente la justifican basándose en la regla reducit expandimus. De las restricciones solicitadas, conforme ya he referido, señor Juez Supremo, la Fiscalía solicita que si las restricciones son las previstas en los incisos 2 y 3 del artículo 288 del Código Procesal Penal, no ausentarse en la localidad en que residen sin autorización del Ministerio Público y de presentarse la autoridad fiscal el primer día hábil de cada mes para justificar sus actividades y cuando sea requerido para cualquier otra actuación del proceso. Mediante esta medida se busca asegurar la presencia de los imputados al proceso penal y resulta una de las más razonables en atención a las siguientes consideraciones. En primer lugar, es una medida que no resulta gravosa, en tanto no significa mayor restricción que la prohibición de variar la ciudad de domicilio mientras dure el proceso para asegurar su concurrencia al mismo. Ello no restringe, esto lo remarco, no restringe en modo alguno el derecho a solicitar de ambos investigados a su despacho o a la Fiscalía, según usted determine, de ausentarse del lugar de su residencia por motivos razonables, urgentes, necesarios o de salud, etc. En segundo lugar, con esta medida se busca asegurar los fines del proceso, evitando dilaciones que pudieran existir por la ausencia de los investigados o los correspondientes actos de investigación, toda vez que cada etapa del proceso resulta con plazos perentorios. En ese sentido, resulta razonable y proporcional con los delitos atribuidos, considerando que los imputados han participado en los actos de investigación que este despacho señaló y se trata de una mínima restricción de la libertad personal necesaria con los fines de aseguramiento en atención a la exigencia de eficacia de los fines del proceso penal.
Otra medida que se ha solicitado es la prohibición de comunicarse con otros investigados, así como con las personas que hayan declarado o vayan a declarar como testigos en esta investigación. Esta restricción tiene por finalidad evitar el peligro de obstaculización de parte de los imputados en el normal desarrollo de la investigación preparatoria, restricción cuya imposición es razonable, atendiendo a que actualmente Gustavo Efraín Quiroz Vallejos se desempeña como fiscal superior titular y durante su trayectoria laboral ha ocupado cargos de dirección, mientras que Mario Américo Mendoza Díaz, por su capacidad adquisitiva, así como su vinculación con la organización criminal denominada Los Cuellos Blancos del Puerto, le habría permitido entablar contactos y relaciones con los demás funcionarios y los servidores públicos del Ministerio Público como su coimputado, entre otras entidades públicas como el ex-CNN y o privadas, situación que los ubica en una situación ventajosa de poder influenciar en personas que pudieran brindar sus declaraciones como testigos sobre los hechos denunciados a efectos de que informen falsamente, se comporten de manera reticente o realicen conductas obstruccionistas, por lo que se solicita, señor Juez Supremo, imponer las restricciones bajo apercibimiento que en caso de incumplimiento esta medida de coerción personal sea revocada y se requiera mandato de prisión preventiva en mérito de lo prescrito en el inciso 3 del artículo 287 del Código Procesal Penal. Respecto a la caución económica de Gustavo Efraín Quiroz Vallejos, esta fiscalía requiere una caución económica personal equivalente a 30.000 nuevos soles, considerando que el referido imputado es magistrado titular del Ministerio Público, quien ha laborado varios años para la administración pública, siendo nombrado como fiscal superior penal de Lima el 25 de noviembre de 2011, por lo que contaría con recursos económicos suficientes para cumplir con el pago de la caución económica requerida. Asimismo, se debe considerar, de acuerdo a la información remitida el 5 de marzo de 2024 por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, respecto a los bienes inscritos a nombre del investigado Gustavo Efraín Quiroz Vallejos, este cuenta con un estacionamiento número 43, ubicado en calle Felipe Sazone, número 101, Barranco, inscrito en la partida 42 17 56 92, el cual adquirió al precio de $8.000 americanos, de acuerdo a la 106.0001 del 16 de enero del 2009. Asimismo, el inmueble ubicado en Paseo de la República 6465, departamento 801, Barranco, inscrito en la partida 42 2020 88, el cual adquirió un precio de $67.000 americanos del 16 de enero del 2009. Asimismo, cuenta con un vehículo de marca Mercedes-Benz de placa APR 137, inscrito en la partida 53 35 17 61, el cual adquirió al precio de $35.000 americanos pagados al contado. Respecto a la caución económica de Mario Américo Mendoza Díaz, según la información con la que contamos en la carpeta fiscal, hasta el momento de solicitar estas medidas de restricciones, requieren una caución personal equivalente también a 30.000 soles, considerando que el referido imputado es un empresario, el cual le permite tener capacidad económica y por ende ingresos suficientes para cumplir con el pago de la caución requerida. Respecto a ello, cabe señalar que de acuerdo al informe 07-2021 del 14 de diciembre de 2021, que es la que obra en la carpeta fiscal, el referido investigado tendría el dominio fáctico de la empresa Alpaca Color SAC. Asimismo, estaría relacionado a la empresa Gauti SRL, habiendo sido designado como gerente general, así como a la empresa Hilanderías y Tejedurías Perú Lima Lana S.A. Se deberá considerar además que de acuerdo al control de búsquedas, tiene un vehículo de placa de rodaje que es 16167, inscrito en la partida 5041-9124, y el vehículo BQ 7477 con la partida 502-85-112. Por lo tanto, resulta necesario que los imputados sean sometidos al pago de la caución para asegurar debidamente su sujeción a un proceso y el cumplimiento de las demás reglas y restricciones que el órgano jurisdiccional les imponga. A respecto a Mario Américo Mendoza Díaz, efectivamente, señor Juez Supremo, nos han hecho llegar el escrito efectuado por el señor abogado José Orrego Sánchez, donde está dando a conocer en este documento del 17 de junio del 2024 que se encontrarían los vehículos, por ejemplo, embargados, asimismo que ya no sería, habría renunciado a la empresa Gauti SRL, asimismo que la empresa Hilanderías y Tejeduría estaría con baja de oficio, etcétera, etcétera, dando a conocer una imposibilidad económica, y no sé si el término es
una carencia de suficiencia económica. Al respecto, eso no es óbice, señor juez supremo, porque usted tendrá conocimiento, por ejemplo, que en el expediente, en el caso 949-2019, expediente 19-2020 que se siguió ante su despacho, o que se sigue, por ejemplo, la hija del señor Mario Américo Mendoza solicitó una garantía real para pagar la caución sobre un inmueble que tenía un acreedor hipotecario en primera preferencia, y pese a lo que la Fiscalía habría opinado que no podría otorgarse esta garantía real, su despacho fue de un criterio diferente y efectivamente asintió que, no obstante ser un inmueble a nombre de su hija, que había trasladado el dominio a su hija, tenía una primera y preferente garantía, usted asintió de que sí podía asentirse con una garantía real por los 30.000 soles, ¿no? Consecuentemente, no es óbice para imponer una caución de acuerdo a los antecedentes con los que se cuenta respecto a la disposición de bienes de Mario Américo Mendoza Díaz. Y por último, señor juez supremo, respecto a la proporcionalidad de las medidas, se puede advertir que las medidas de comparecencia con restricciones, caución e impedimento de salida del país constituyen medios idóneos para lograr el objetivo del proceso, esto es, evitar el peligro de fuga de los imputados, controlando su ubicación y así garantizar la eficacia de la sentencia condenatoria que podría dictarse, además de evitar cualquier obstrucción de la obtención de fuentes de investigación. Asimismo, no se evidencia la existencia de otra medida alternativa menos gravosa e igualmente eficiente que permita realizar el control de la sujeción de los imputados, por lo que las citadas medidas devienen necesarias. Finalmente, se observa que las presentes medidas devienen en proporcional en sentido estricto, pues lo que se pretende afectar es el derecho a la libertad de tránsito de los imputados, restringiendo su capacidad de trasladarse con autonomía. Así pues, esta medida no deviene en una restricción total, ya que la restricción de no ausentarse de la localidad debe interpretarse fuera del área urbana de Lima y de requerir otro tipo de movilización, tiene la posibilidad de solicitar al Ministerio Público la autorización correspondiente. Respecto al impedimento de salida del país, la duración de la medida, toda vez que los fundados elementos de convicción son los mismos que solicitados para la comparecencia con restricciones. No obstante, es de referir que el artículo 295 del Código Procesal Penal permite determinar en su inciso 1 que el delito en materia de investigación debe tener una pena cuyo máximo supere los 3 años de pena privativa de libertad, por lo que estando la prognosis de la pena superaría esos 3 años de pena privativa de libertad, cumpliendo así con el citado requisito, y asimismo la existencia de fundados elementos de convicción que ya he referido para la solicitud de la comparecencia con restricciones. Y dentro de la duración de la medida de impedimento de salir del país, teniendo en cuenta que se trata de un proceso complejo, ya que se encuentra vinculada a la presunta perpetración de delitos cometidos por personas vinculadas a una organización criminal denominada Cuello Blancos del Puerto, además de la pluralidad de delitos en la cual van a devenir múltiples diligencias de conformidad con el artículo 296, inciso 3 del Código Procesal Penal, solicitamos que el plazo de la medida de impedimento del país de los investigados sea el plazo máximo de 18 meses con el fin de asegurar los fines del proceso. He terminado, señor juez supremo. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Doctor Orrego, tiene el uso de la palabra, por favor, también por 20 a 25 minutos máximo. Muchas gracias, señor magistrado. A ver, en principio usted tiene que tomar conocimiento, señor magistrado, que el representante del Ministerio Público ha señalado en su requerimiento que la investigación se trata sobre 2 hechos concretos. El primer hecho concreto por el cual se le imputaría al señor Mario Américo Mendoza Díaz el delito de cohecho activo genérico estaría circunscrito a la emisión del dictamen número 590-2017 del 30 de noviembre del año 2017 por parte del entonces fiscal superior Gustavo Efraín Quiroz Vallejos, que estaba a cargo de la Quinta Fiscalía Superior Penal de Lima. Este dictamen, según la Fiscalía, tenía como propósito favorecer los intereses del señor Víctor Manuel Llovera Morante, porque la defensa de este señor había planteado una nulidad y se le pedía su opinión.
al señor Gustavo Efraín Quiroz Vallejo, no que resolviera la nulidad como el señor fiscal ha dicho erróneamente en su intervención, sino que emitiera su opinión, que finalmente fue resuelto por la Sala Superior, la segunda sala penal, que declaró infundada la nulidad a despecho de la opinión del señor Gustavo Efraín Quiroz Vallejo. Pero ¿cuál es lo importante, señor? Lo importante es que en la calificación del delito y en la imputación concreta planteada al señor Mario Américo Mendoza Díaz, se dice que este habría ofrecido y prometido al señor Gustavo Efraín Quiroz Vallejo un beneficio. Y entonces, señor, por una lógica, por una cuestión de aplicación de la jurisprudencia de 33 años que tiene vigencia este código, para que opere la promesa, para que opere el ofrecimiento, este tiene que ser antes de la emisión del dictamen fiscal, porque si fuese posterior, estaríamos frente a una conducta total y absolutamente atípica. Eso significa que el acuerdo, el ofrecimiento y la promesa dada por Mario Américo Mendoza Díaz tendría que haber ocurrido antes del 30 de noviembre del año 2017. Eso no le dice la Fiscalía a usted. ¿Y sabe por qué no le dice, señor? Porque al momento en que ha formalizado investigación preparatoria, estos hechos ya estarían prescritos. Y no le dice eso porque sabe que el señor Mario Mendoza Díaz nació el 28 de febrero del año 1944 y a la fecha tiene 80 años. Y cuando ocurrieron los hechos era mayor de 65 años. Pero bueno, eso seguramente lo vamos a poner en discusión en otra incidencia que plantearemos en su oportunidad ante su despacho. Pero es importante que usted lo sepa. Ahora bien, señor, ¿qué dice la Fiscalía con respecto a este aspecto? Dice, bueno, la promesa o el ofrecimiento que habría dado Mario Américo Mendoza Díaz con una simple razonabilidad y lógica, a que habría ocurrido antes del 30 de noviembre del año 2017, consistía en que le dijo, sí, Gustavo, ayúdame a sacar este dictamen para favorecer a mi amigo y yo en el futuro te ayudaré a ti en lo que tú necesites. ¿Y qué sería lo que habría necesitado el señor Gustavo Efraín Quiroz Vallejo para este delito en particular? Le habría solicitado que lo ayude a que su hijo obtenga una visa para Canadá y que lo habría pedido que contrate al señor Gabriel Romero, quien en ese entonces aparentemente era pareja sentimental de la hija del fiscal, y que el señor Mario Américo Mendoza Díaz habría logrado que fuese contratado en la Corte Superior del Callao. Entonces la Fiscalía dice, malinterpretando el artículo 49 del Código Penal, dice, se trata de un delito continuado. No, porque como la promesa se cumplió en el año 2018, cuando fue contratado el señor Gabriel Romero, entonces a partir de ahí se tiene un delito continuado. Señor, si nosotros nos guiáramos por ese razonamiento de la Fiscalía, quedarían impunes cientos de miles de conductas que ocurren a diario en el Perú. ¿Por qué? Porque si el delito de cohecho activo estuviera a expensas del cumplimiento de la promesa, el acuerdo previo no serviría de nada y sería una conducta totalmente atípica. Y eso no puede ser, señor magistrado. O sea, la conducta, ¿cuándo se consuma? Se consuma cuando el sujeto activo hace el ofrecimiento o la promesa, no cuando se cumple la promesa. Eso es básico para entender el delito de cohecho activo genérico. Pero claro, la Fiscalía pretende alargar estos tiempos con el propósito de mantener en el proceso al señor Mario Américo Mendoza Díaz. Esa es una primera cuestión que a mí me parece importante, señor magistrado, que usted tome en consideración. Pero al margen de eso, señor, yo la verdad que no entiendo cómo puede vincular el señor representante del Ministerio Público con el respeto que me merece. El hecho de que existe una conversación telefónica entre dos personas que no han negado su amistad, el señor Gustavo Efraín Quiroz Vallejo y el señor Mario Américo Mendoza Díaz, y en la que el primero de los mencionados le dice, oye, ¿me puedes ayudar para que mi hijo tiene un problema de trámite de una visa para Canadá? Y Mario Américo muy presto le dice, bueno, yo tengo un amigo, voy a hablar con él y vamos a ver qué pasa. Según ese audio, según la interpretación de ese audio de la Fiscalía, eso constituye un delito para el Ministerio Público. O sea, cualquier conversación en la que haya un pedido y una promesa de hacer algo, per se para el Ministerio Público es delito, olvidándose que de por medio debe existir una dádiva, promesa o ventaja. Si la dádiva, promesa o ventaja supuestamente operó el 30 de noviembre del año 2017, ¿cómo se entienden estas conversaciones posteriores del año 2018, señor magistrado? ¿Qué relación guarda una cosa con la otra? A ver, ¿cuál es la relación? ¿Cómo se vinculan? Y esto es simplemente una elucubración del Ministerio Público. O sea,
como en el año 2017, noviembre, emitiste un dictamen que supuestamente favorecía a Mario Américo Mendoza Díaz, según la versión de un aspirante a colaborador, entonces, ergo, lo del año 2018 es parte de ese compromiso, dice la Fiscalía. ¿Cómo llega esa relación? No lo entiendo, señor magistrado. No lo entiendo con todo respeto. No lo sé. Bueno, al margen de eso, señor juez, yo quiero explicarle lo siguiente. Mario Américo Mendoza Díaz tiene en la actualidad 29 carpetas fiscales abiertas. 7 de ellas tiene el mandato de comparecencia con restricciones. Mario Américo Mendoza Díaz, de 80 años, es un aspirante a colaborador eficaz. Él tenía el código de reserva 1308. En el mes de mayo del año 2021, yo fui autorizado por la entonces fiscal de primera instancia, Magali Quiroz, para poder revelar ante las autoridades fiscales y judiciales que mi patrocinado era un aspirante a colaborador eficaz. Esa situación es de conocimiento de la Fiscalía que viene a pedir este requerimiento. En el año 2021 le alcanzamos incluso un acta de ese acuerdo de colaboración. Por lo tanto, señor magistrado, uno de los dos hechos que son parte de esta investigación son parte del cuaderno de colaboración. Y era muy sencillo que la Fiscalía pudiera solicitar, la Fiscalía a cargo de este caso, pudiera, conforme al instructivo 1 del 2017, hubiera podido pedir información con respecto a la participación del señor Mario Américo Mendoza Díaz en estos hechos en particular. Por lo demás, no me voy a pronunciar. Ahora bien, vamos a hablar sobre lo que el señor fiscal ha denominado el peligro procesal. No debemos dejar de olvidar, señor magistrado, que ya la Corte Suprema ha señalado que para que exista un peligro procesal, este peligro ya no tiene medidas, no es alta, baja o mediana, tiene que haber un peligro concreto. Y bajo la medida del peligro concreto, señor, el señor fiscal ha dicho que hay peligro de fuga y peligro de obstaculización peligro de obstaculización. Con respecto al peligro de fuga, señor magistrado, la Fiscalía dice que mi defendido, el señor Mario Américo Mendoza Díaz, tendría todas las facilidades para poder viajar al extranjero. Y se ha basado únicamente en el movimiento migratorio de mi patrocinado. El señor Mario Américo Mendoza Díaz tiene viajes hasta el año 2002, hace 22 años, señor magistrado. Y entonces la Fiscalía pretende decirle que cuando mi patrocinado tenía 60 años, viajó y que eso constituye ahora, 2024, un peligro concreto de peligro de fuga. Eso, señor magistrado, ha sido ya desterrado por la Corte Suprema en varias ocasiones. Solo tiene un viaje el señor Mario Américo Mendoza Díaz, ocurrido el 6 de octubre de 2019, con retorno el 13 de octubre del año 2019. Y esto merece una explicación, señor magistrado. ¿Por qué? Porque como es de conocimiento público, el caso de los cuellos blancos del puerto inició en julio del año 2018 y se dictó contra mi patrocinado la medida de prisión preventiva, que luego fue, dentro del proceso de colaboración eficaz, variado a uno de comparecencias con restricciones y que además se le dictó la medida de impedimento de salida del país. ¿Cómo es que el señor Mario Américo Mendoza Díaz viaja en octubre del año 2019? Muy sencillo, señor magistrado, porque solicitó autorización al juez a cargo del caso, el señor Jorge Chávez Tamaris, para que por razones de salud pudiera viajar al extranjero, Argentina. En plena efervescencia del proceso penal, con una medida de prisión previa dictada, con el inicio de todas las carpetas fiscales, el señor Mario Américo Mendoza Díaz fue autorizado a ir a Argentina. Y no solamente fue autorizado, sino que regresó, señor magistrado. ¿Qué quiere decir esto, señor? Que si el señor Mario Américo Mendoza Díaz tuviera la intención de fugarse del país, que no la tiene, hubiese aprovechado la oportunidad en que el Poder Judicial, en el caso de los cuellos blancos, que el señor fiscal tanto menciona y que guarda relación con este proceso según él, hubiese escapado del Perú y nunca más hubiese regresado, señor magistrado. Por lo que el movimiento migratorio, en lugar de abonar en la tesis fiscal, lo que hace es, por el contrario, afectarla. Porque demuestra, primero, que el señor Mario Américo Mendoza Díaz hace 22 años no viajaba a ninguna parte del mundo. Y cuando viajó la última vez en el año 2019, lo hizo por mandato expreso de un juez, con autorización de un juez que está a cargo del caso de los cuellos blancos del puerto. Ahora bien, señor magistrado, no se ha analizado para nada las condiciones personales de mi patrocinado al pedir la medida de comparecencia con restricciones, peligro de obstaculización y sobre todas las cosas la caución, señor magistrado. Ya dije que Mario Américo Mendoza Díaz tiene 80 años. Una persona de 65 años en este país pasa a ser de la tercera edad y jubilado.
¿De dónde va a obtener el señor Mario Américo Mendoza Díaz los recursos para pagar la caución que quiere el Ministerio Público? Si es una persona, un anciano de 80 años que vive con su esposa que tiene la misma edad. Yo pregunto por una cuestión natural y lógica. ¿De dónde va a sacar 30.000 soles el señor Mario Américo Mendoza Díaz? Ahora, el señor fiscal dice, bueno, pero en otra carpeta fiscal, en otro expediente, en la carpeta fiscal número 949 del 2018, expediente 19 del 2029, proceso en donde el señor Mario Américo Mendoza Díaz está coprocesado con el fiscal Carlos Sáenz, se solicitó una caución por 30.000 soles y usted, señor juez, a despecho de lo que nosotros queríamos, dice el señor fiscal, le aceptó una garantía hipotecaria ofrecida por la hija del señor Mario Américo Mendoza Díaz, Paola Mendoza Serrano. Señor, eso en realidad lo que demuestra es la incapacidad por parte del señor Mario Américo Mendoza Díaz de poder cumplir con el pago de una caución de igual naturaleza a la que está solicitando el señor representante del Ministerio Público, 30.000 soles. Porque si él hubiese tenido la capacidad para poder cumplir, no hubiese tenido que recurrir a su hija, Paola Mendoza Serrano, para que un inmueble de propiedad de ella sirva de garantía. Y por cierto, es un bien que solamente ha sido, las únicas cargas que tiene, son las cargas que se han creado en favor del Poder Judicial para garantizar el pago de la reparación civil, un inmueble que está valorizado en 5 millones de dólares y que ha servido para garantizar una caución de 30.000 soles, señor magistrado. Volviendo al tema de las comparecencias con restricciones, señor. Le dije a usted que el señor Mario Américo Mendoza Díaz tiene 7 carpetas fiscales en donde tiene comparecencias con restricciones a igual procesos. En la carpeta 5 del 2018, seguido ante el segundo despacho del equipo especial de los cuellos blancos del puerto, tiene con comparecencia con restricciones y una caución de 100.000 soles, que por supuesto ha cumplido con pagar. En la carpeta 1 del 2019, seguido ante el tercer despacho del equipo especial de los cuellos blancos del puerto, expediente 27 del 2020, el señor Mario Américo Mendoza Díaz tiene comparecencia con restricciones y una caución de 100.000 soles. En la carpeta número 44 del 2021, expediente 62 del 2023, seguido ante el tercer despacho del equipo especial de los cuellos blancos, el señor Mario Américo Mendoza Díaz también tiene comparecencia con restricciones. En la carpeta fiscal 13 del 2020, expediente 17 del 2020, seguido ante la primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, es decir, la Fiscalía de donde proviene este requerimiento, el señor Mario Américo Mendoza Díaz tiene una comparecencia con restricciones y 30.000 soles de caución. En la carpeta fiscal 211 del 2019, expediente 16 del 2019, seguido también ante la primera Fiscalía Suprema Transitoria, que hace este mismo requerimiento, ya son 2 casos más, tiene comparecencias con restricciones y una caución de 400.000 soles, señor magistrado. En la carpeta número 1 del 2020, expediente 12 del 2022, seguida ante la Fiscalía Superior del caso de los cuellos blancos, tiene comparecencias con restricciones. Y finalmente, en la carpeta fiscal 949-2018, expediente 19 del 2020, ante la primera Fiscalía Transitoria Suprema, tiene comparecencia con restricciones y 30.000 soles. Quiere decir, señor magistrado, que la Fiscalía Suprema, que ha venido a pedirle a usted este requerimiento, tiene 3 carpetas fiscales con comparecencia con restricciones contra Mario Américo Mendoza Díaz y tiene en ellas caución por votos que fluctúan entre los 400.000 y los 30.000 soles aproximadamente cada carpeta. Entonces, señor magistrado, no entendemos las razones por las cuales a una persona que se ha sometido al proceso de colaboración eficaz, que ha reconocido su responsabilidad, que ha venido contribuyendo durante todos estos años, desde el año 2018, al esclarecimiento de los hechos, aportando información novedosa, capaz de poder desentrañar este complicado caso de los cuellos blancos, se le esté solicitando comparecencias con restricciones cuando él siempre asiste a todas las diligencias, cumple, tuvo capacidad para poder seguir de Perú, no lo hizo, siempre cumplió los mandatos judiciales. ¿Qué justifica exactamente el querer solicitar una caución de 30.000 soles y una comparecencia con restricciones, señor juez? La verdad que esta defensa no lo comprende, señor. No entiende por qué razones, de manera reiterada, el despacho de la primera Fiscalía Suprema ya va por su cuarto pedido de comparecencia con restricciones, su cuarto pedido de caución contra el señor Mario Américo Mendoza Díaz, pero sabe que él ha contribuido, ha esclarecido los hechos y se ha presentado las veces que ha sido citado, salvo en una oportunidad que el señor representante del Ministerio Público ha hecho de su conocimiento, ¿no? Y en el cual mereció en su momento una explicación del abogado que en esa oportunidad ejercía la defensa del señor Mario Américo Mendoza Díaz, pero que lamentablemente
el despacho fiscal ha creído por conveniente no creerlo. Ahora bien, con respecto a la caución, para ir terminando, señor magistrado, la Fiscalía dice en la página 52 de su requerimiento que son dos los elementos de convicción que sustentan la caución. El informe 07-2021 FECOR, que permite acreditar que Mario Américo Mendoza Díaz tendría el dominio fáctico de la empresa Alpaca Color. Asimismo, estaría relacionado a la empresa Cawi, habiendo sido designado como gerente general, teniendo capacidad económica. Acta fiscal de búsqueda del CODAMU acredita que el investigado tiene inscrito su nombre en 2 vehículos. Señor magistrado, ese informe, que hace referencia al señor fiscal, es un informe que elabora el doctor Miguel Ángel Gutiérrez Angulo, fiscal adjunto provincial del tercer despacho del equipo de los Cuellos Blancos del Puerto Fiscal Provincial. ¿Y a quién se lo dirige? A su propio fiscal provincial, al entonces fiscal Jens Arnold Velasco Hidalgo. ¿En el marco de qué? En el marco de la solicitud que le realizó la primera Fiscalía Suprema Transitoria, no en esta carpeta, sino en la carpeta 211 del 2019. ¿Y qué hace el fiscal adjunto con respecto al fiscal provincial? Es un informe que tengo aquí en la mano, en donde el Ministerio Público crea una prueba para ir en contra de su colaborador eficaz y dice, bueno, Mario Mendoza está siendo investigado en la carpeta 1 del 2019, caso conocido como Ministerio de la Mujer, y ahí tenemos una hipótesis mediante la cual creemos que Mario Américo Mendoza Díaz sería propietario fáctico de una empresa llamada Alpaca Color. Y como es así, entonces él tiene dinero, tiene capacidad económica, señor. Primera aclaración. Esa investigación 1 del 2019, de donde emerge este informe, ni siquiera tiene acusación, señor. Está en investigación preparatoria. O sea, la tesis fiscal ni siquiera ha llegado a un grado de certeza. En segundo lugar, señor magistrado, se basa en un informe, pero el señor fiscal tiene toda la capacidad para poder averiguar cuáles han sido los registros o los datos económicos de la empresa Alpaca Color. ¿Le ha mostrado a usted cuál es el ingreso mensual que tiene el señor Mario Américo Mendoza, como dice propietario fáctico de la empresa? ¿Le ha mostrado cuáles serían los ingresos de la empresa Alpaca Color? ¿Le ha mostrado a usted cuáles son los registros de ventas, compras, cuánto ha declarado a la SUNAT la empresa Cawi, que es la otra empresa que se menciona? Hablan de tejeduría y hilanderías en el requerimiento, ya no lo ha dicho el señor fiscal, pero esa empresa está en registros públicos. El señor Mario Américo Mendoza Díaz desde el año 2001 no tiene ninguna relación. En registros públicos no aparece para nada desde el año 2001 y le hemos acompañado a usted la respectiva partida registrada. Ahora bien, finalizando este tema del tema económico, disculpe usted, señor magistrado, que me extienda, pero creo que todavía estoy en tiempo. El 2 de marzo del año 2023, el señor Mario Américo Mendoza Díaz, su esposa y sus 3 hijos fueron detenidos. Se ordenó una detención preliminar en razón a la carpeta fiscal 44 del 2021, seguido ante el tercer despacho del equipo especial de los Cuellos Blancos del Puerto. ¿Por qué tiene importancia este tema? Porque en la resolución que hemos acompañado, no solamente se ordenó la detención preliminar, sino que además se ordenó la incautación de los bienes de propiedad de la familia Mendoza. Todos sus bienes fueron incautados. Todos fueron incautados. El señor Mendoza, que vivía en la calle Los Recuerdos 109 de Chacarilla del Estanque, distrito de San Borja, que era su inmueble donde vivía de los años 90, ha sido incautado. Y el señor Mendoza se quedó sin casa. Sin casa se quedó. No tiene dónde vivir el señor Mendoza. Por esa razón, el señor Mendoza ha tenido que ser acogido por un familiar y actualmente vive en calle Mariscal Sucre 430, departamento 601, distrito de Miraflores, donde su familiar le ha permitido vivir, porque no tiene casa, señor. Su familia, sus hijos han perdido sus fábricas, han perdido sus carros, han perdido sus viviendas, donde todos ellos vivían. Y esto, señor, que ha sido de conocimiento público porque salió en todas las noticias en el año 2023, cuando el señor Mario Mendoza fue detenido durante 42 días, es de conocimiento público y por lo tanto se sabe que el señor Mendoza no tiene ninguna capacidad económica. Ahora bien, el señor fiscal le habla a usted de la presencia de 2 vehículos de propiedad del señor Mario Mendoza. ¿De cuándo son estos vehículos? El primer vehículo con placa GI 6167 es del año 1962, señor magistrado. Y el segundo, el BQ 7477, es un vehículo del año 1981, señor magistrado. ¿Qué valor tienen estos vehículos? No tienen ningún valor, señor, a la fecha. Son vehículos que tienen 50 años de antigüedad uno y 30, 40 años el otro. ¿Qué puede servir para poder acreditar que el señor Mario Américo Mendoza tiene capacidad económica?
Por el contrario, nosotros no solamente hemos acompañado la resolución donde le quitan el inmueble donde el señor vivía, el contrato que le ha dado un familiar para que pueda vivir actualmente donde vive él, le hemos acompañado el certificado negativo de propiedad. El señor Mario Américo Mendoza Díaz no tiene ninguna propiedad a su nombre. Le hemos acompañado los 2 registros de los vehículos, donde acredita que son vehículos no solamente viejos, sino además embargados. Le hemos acreditado a usted que desde el año 2001 el señor Mario Américo Mendoza Díaz no tiene ninguna relación con la empresa de hilaterías y tejedurías. Le hemos acompañado también la carta notarial mediante la cual el señor Mario Américo Mendoza renunció a su cargo o al cargo que tenía en la empresa Cawi, que por cierto es una empresa que tampoco no tiene ninguna actividad económica. Todas estas razones, señor magistrado, nos hacen llegar a la conclusión que el Ministerio Público ha solicitado una medida de caución apresurada en donde no ha hecho una real evaluación de la actividad, de la situación económica concreta que en este momento tiene el señor Mario Américo Mendoza Díaz, por lo cual le es imposible cumplir con la caución económica que le ha sido requerida. Por esas razones, señor juez, solicita usted que se declare infundado el requerimiento planteado por el señor representante del Ministerio Público en todos los extremos que éste ha solicitado. Eso es todo, señor magistrado. Muchas gracias. Gracias. Doctor Azcona tiene el uso de la palabra también por 20 minutos. Si necesita más, me avisa. Gracias, señor magistrado. Voy a tratar de usar el tiempo que me ha concedido. Señor magistrado, al igual que mi colega que me ha precedido en la defensa, el motivo o nuestro pedido concreto es que se declare infundado el requerimiento fiscal en todos sus extremos. Permítame expresarle los motivos por los cuales sustenta nuestro pedido. Señor magistrado, quiero comenzar esta exposición alegando la congruencia procesal. ¿Y por qué es así, señor juez? Porque el representante del Ministerio Público a lo largo de su exposición ha señalado en reiteradas ocasiones que solamente se refiere a un hecho en concreto, a un elemento de convicción concreto, y lo demás debería analizarlo usted en solitario, en su despacho, y sin un debate correspondiente entre las partes, lo cual naturalmente no es congruente. No es congruente porque lo que señala ni siquiera se ajusta a su requerimiento escrito y además nos deja a nosotros, los abogados de la defensa, sin la oportunidad de contradecir cada uno de los elementos que sí están expresos en el requerimiento, pero no oralizados el día de hoy. Punto número 2, el representante del Ministerio Público hace referencia específicamente a que debería haber, o que el pedido debe partir de una inferencia lógica. Eso es cierto, señor magistrado. Y es tan cierto que el Tribunal Constitucional ya ha hecho referencia, por ejemplo, en el habeas corpus 4149 de 2022 y 4554 de 2023, que la expresión del Ministerio Público o los fundamentos del Ministerio Público no pueden basarse en meras subjetividades, sino por el contrario, a partir de elementos objetivos. Y esto es así porque yo no puedo cambiar lo que piensa el fiscal. El fiscal puede pensar 50 cosas de un hecho. Eso no significa de que esto es un elemento objetivo para la investigación. Dicho esto, señor magistrado, tenemos que comenzar entonces analizando el requerimiento de comparecencia con restricciones. El requerimiento de comparecencia de restricciones, de acuerdo al 287 del Código Procesal Penal, 286, nos remite directamente al 268 del Código Procesal Penal. Y si nos remite al 268, tenemos que actuar de manera congruente y señalar que los requisitos para la comparecencia con restricciones son que no existan graves y fundados elementos de convicción, que sea la pena superior a 4 años y que exista, por supuesto, la posibilidad del peligro de fuga y o la obstaculización probatoria en el sentido finalmente entendido por la doctrina, la proporcionalidad y el plazo de la medida. Vamos a ver, pues, si el requerimiento fiscal se acomoda o comulga con los presupuestos de la norma. Y lo primero es que a mi patrocinado se le imputa, como bien dijo mi colega que me ha antecedido, cohecho, en el caso de mi patrocinado, por supuesto, distinto al de él, cohecho pasivo específico y además instigador en el caso de tráfico de influencias. Pero, ¿qué es cohecho pasivo específico para mi patrocinado específicamente? Lo que dice el representante del Ministerio Público es que mi patrocinado habría aceptado un beneficio. ¿Para qué? Para emitir el dictamen 590-2017 de fecha 30 de noviembre del año 2017. Pues bien, acá hagamos una línea de tiempo, señor magistrado. En efecto, existen graves y fundados elementos de convicción que sustentan esta tesis postulatoria. Señor magistrado, ¿cuál es el elemento de convicción que invoca el Ministerio Público y que justificaría la comisión de este delito?
Dice el representante del Ministerio Público la declaración de un colaborador eficaz 020-2019. Señor magistrado, un colaborador eficaz que está en calidad de aspirante desde el año 2019. 20, 21, 22, 23 y 24, 5 años después, no termina este proceso de colaboración eficaz y esa aseveración para el representante del Ministerio Público justificaría un elemento de convicción suficiente que acredita la comisión del delito de cohecho pasivo específico, lo cual, por supuesto, es un despropósito. Lo más importante, señor magistrado, es la línea de tiempo. El dictamen fiscal es de fecha 30 de noviembre del año 2017, que es una opinión, no es un archivo como mal invoca el representante del Ministerio Público, es una opinión fiscal. Y esta opinión fiscal de fecha 30 de noviembre de 2017 no se condice en lo absoluto con lo que es, o lo que alega el representante del Ministerio Público, que sería el beneficio de que mi patrocinado llama al señor Mario Mendoza a efecto de que lo ayude en la Embajada de Canadá. No se condice en nada porque esa llamada de la Embajada de Canadá es del año siguiente, del año 2018. ¿Cómo es que entonces, cómo es que este dictamen lo vincula directamente con el delito, con el beneficio del cohecho pasivo específico? No existe, precisamente por eso, señor magistrado, no existen graves y fundados elementos de convicción o elementos de convicción en los términos de comparecencia con restricciones razonables que acrediten la comisión del delito cohecho pasivo específico. No hay una conexión lógica, no. Precisamente por eso, señor magistrado, le pedimos, ¿no?, que actúe en función a lo que dice el Tribunal Constitucional, a través de inferencias lógicas sustentadas en elementos objetivos y no en subjetividades. Yo no puedo cambiar lo que piensa representar el Ministerio Público, pero lo que sí puedo analizar son los elementos objetivos que finalmente, presuntamente, vinculan a mi patrocinado. Y como usted verá, señor magistrado, el presunto elemento que vincula a mi patrocinado con el delito de cohecho pasivo específico no reviste mayor análisis porque de ninguna manera puede ser razonable para atribuir la comisión del delito. Lo segundo, señor magistrado, sería que la pena supere los 4 años. ¿Por qué superaría la pena mayor a 4 años si mi patrocinado no tiene ningún interés o respecto de nuestra posición? Como usted podrá apreciar, si existen elementos de convicción tan endebles como ese, ¿por qué tendría que preocupar la superioridad de la prognosis de la pena? Finalmente, y lo que es importante es los dos aspectos del peligro procesal. El representante del Ministerio Público al momento de su alocución ha hecho referencia a lo siguiente. Dice que con relación al cohecho pasivo específico, el peligro de fuga se sustanciaría respecto de mi patrocinado porque se encuentra casado con una ciudadana americana. No, perdón, no lo ha dicho, yo se lo voy a aclarar. Dice que se ha casado con la señora López, ¿no?, y que dicha señora radica en la ciudad, en el país de Estados Unidos. Eso, en términos representante del Ministerio Público, acreditaría pues que mi patrocinado tendría la posibilidad, o en todo caso podría fugar del país. Bueno, nada más falso, que nuevamente es una afirmación subjetiva. Y yo le he demostrado a través del recurso presentado, señor magistrado, que el señor Gustavo Efraín Vallejos, en efecto, se ha casado con esta referida persona. Sin embargo, de su mismo movimiento migratorio que hemos adjuntado a esta absolución, se puede apreciar que mi patrocinado no viaja al país de Estados Unidos del año 2023, con lo cual se condice lo que venimos señalando, que mi patrocinado no tiene, si bien está casado, lo cierto es que no establece una relación concreta con esta persona. Ya la relación se ha roto conforme lo hemos expresado en nuestro recurso. ¿Qué otro elemento de prueba hemos señalado, señor magistrado? Y si me permite, para concluir la idea aquí, es que el representante del Ministerio Público dice, lo que pasa es que el señor Efraín está casado con una persona que radica en los Estados Unidos. Le estamos demostrando de manera objetiva que su movimiento migratorio, mi patrocinado no visita hace más de 2 años ese país. Que además le hemos demostrado el movimiento migratorio de la referida persona. Como usted podrá ver, de los elementos de convicción aparejados a este requerimiento, la señora no visita el país desde el año 2012. ¿Cómo es entonces que el representante del Ministerio Público, cuál es el elemento objetivo que lo lleva a pensar que ese matrimonio finalmente terminaría por aterrizar de manera proporcional un peligro de fuga? Y esto es lo peor, señor magistrado, porque si usted revisa el requerimiento escrito, dice, el señor Gustavo Efraín Vallejos es un fiscal de profesión, dice, ¿no? Por lo cual tiene arraigo laboral, dice. Entonces reconoce
que en arraigo laboral el señor Efraín Gustavo Vallejos cuenta perfectamente con ese arraigo. Pero también dice el representante del Ministerio Público que este mismo arraigo laboral, dice, significaría que el investigado cuenta con capacidad económica para suficiente y en consecuencia tendría facilidades para poder huir de la acción de la justicia. Señor magistrado, la casación 361-2015 Arequipa, que determina los arraigos, habla del arraigo personal, familiar y económico. Cada uno de ellos tiene que ser analizado de manera proporcional. ¿Cómo es que si mi patrocinado tiene un arraigo laboral determinado y por supuesto reconocido por el Ministerio Público, cómo es que ese mismo arraigo para el representante del Ministerio Público puede ser lo que acredita que otro de los arraigos, que es el económico, le permitiría fugar del país? ¿Cuál es? Nuevamente, partimos de subjetividades. El representante del Ministerio Público dice, tú tienes arraigo laboral, tienes arraigo familiar, pero lo que no tienes es un arraigo económico. ¿Pero por qué no tienes el arraigo económico? Ah, porque tienes el arraigo familiar y porque tienes el arraigo laboral. ¿Así se prueba la ausencia de arraigo? Naturalmente, señor magistrado, este razonamiento que invoca el representante del Ministerio Público para acreditar el peligro de fuga de mi patrocinado no es un razonamiento correcto y es un razonamiento que se funda únicamente en subjetividades. No hay un elemento objetivo o un elemento de convicción que sirva para determinar que en efecto mi patrocinado tiene un peligro de fuga. Lo siguiente que hace referencia al representante del Ministerio Público es que mi patrocinado habría o saldría constantemente del país, lo que generaría con él un peligro de fuga. Lo que ha ofrecido es un movimiento migratorio y en efecto mi patrocinado ha viajado desde hace muchos años de su vida a diversos países por viajes muy cortos y siempre regresando al Perú. Pero lo más importante es que desde que se formaliza la investigación preparatoria en febrero del año 2024, mi patrocinado no ha salido del país. Y eso es lo que no advierte el representante del Ministerio Público. Lo que esto quiere decir, esto es un elemento objetivo que determina que en efecto mi patrocinado desde la formalización de la investigación es una persona que está sujeta a la investigación, está atenta a la investigación y está coadyuvando con la investigación. De forma posterior a la formalización, mi patrocinado no salió del país. Y ese es un elemento objetivo que debe ser objeto de valoración para determinar si existe o no peligro de fuga. No la subjetividad de decir el fiscal, como el señor viajó, entonces ahora puede viajar. Eso es un aspecto meramente subjetivo que está en la psiquis del fiscal, pero que no se traduce en elementos objetivos que permite determinar que haya en efecto peligro de fuga. Lo más grave, señor magistrado, es con relación a la obstaculización probatoria. Y la obstaculización probatoria a la que hace referencia el representante del Ministerio Público dice es que como el señor Efraín Gustavo Vallejos es un fiscal superior en actividad, entonces eso le permitiría hablar con sus coimputados, hablar con los testigos y a partir de ahí generar que ellos no actúen con razón a la verdad, que actúen renuentes a la administración de justicia en un caso, incluso dice hasta que mientan. ¿Cuál es, nuevamente, cuál es el elemento objetivo que los lleva al fiscal a determinar este razonamiento? Ninguno, todo está en su psiquis. ¿Y por qué, señor magistrado? Si usted le pregunta o le corre tras la representante del Ministerio Público, el representante del Ministerio Público le va a decir que todas las personas en esta investigación ya declararon. Por ejemplo, señor fiscal, el representante del Ministerio Público habla o hace referencia en algún momento de que mi patrocinado habría intercedido por los que postulaban al ascenso, el doctor Paico, la doctora Paico y el doctor del Castillo. La pregunta es, ¿ellos ya declararon? O de repente, si no lo han hecho, es posible que mi patrocinado pueda interceder en ellos, ¿no? Es un razonamiento objetivo, válido, pero ¿cuál es la respuesta? La respuesta es que ellos ya declararon. Declararon 2 veces, una en calidad de testigo, otra en calidad de imputados. Entonces, nuevamente, ¿cuál es el elemento objetivo que lo lleva al fiscal a decir que mi patrocinado podría obstaculizar la averiguación de la verdad? Si los testigos que fueron materia de este proceso, que tienen relación estricta con este proceso, ya declararon. Lo mismo pasa en todo caso con su coimputado, el señor Mario Mendoza. ¿Ya declaró o no declaró? Ya declaró, en más de una ocasión. ¿Por qué tendría que obstaculizar mi patrocinado? ¿Cuál es el elemento objetivo, nuevamente, que lo lleva al fiscal a pensar que en efecto existe un peligro de obstaculización probatoria? No hay, por el contrario.
todos los elementos objetivos nos dan a pensar que no hay ningún tipo de peligro de obstrucción probatoria. No podría haber. Si todas las personas ya declararon y el fiscal sostiene de que como está en el puesto de fiscal superior, esto sería, ¿no?, la condición objetiva que nos lleve a pensar que él va a influir en las demás personas. ¿Eso es? ¿Solamente el puesto de fiscal superior? Pero si eso le da el arraigo laboral, si él lo reconoce como arraigo laboral, es un fiscal de profesión sometido a la investigación. ¿Cuál es el elemento objetivo que le obliga al fiscal a pensar que en efecto hay peligro de obstrucción probatoria? No existe un elemento objetivo, todo parte de subjetividades. Lo siguiente, señor magistrado, y no es un detalle menor que además es un fiscal de 38 años de carrera, con más de 64 años. Entonces, lo siguiente, señor magistrado, es analizar lo que viene con ocasión a la caución que se le pide a mi patrocinado. Se le pide a mi patrocinado una caución de 30.000 soles. Y aquí es importante analizar, porque la caución, naturalmente, hay que analizar la condición económica del imputado, la personalidad, antecedente del encausado, el modo de la comisión del delito y la gravedad del daño, ¿no? Pero hay que centrarnos en el aspecto personal. ¿Quién es mi patrocinado, el señor Gustavo Efraín Vallejos? ¿Quién es? El señor Gustavo Efraín Quiroz Vallejos es un fiscal de profesión con 38 años en ejercicio de la función fiscal. Tiene 64 años de edad. Es una persona que, de acuerdo, que si bien reconoce requerimientos fiscales, es una persona que vive en un departamento y tiene una cochera y tiene un vehículo en el distrito de Barranco. Esa es su condición económica. Una persona de 64 años de edad, con 38 años de carrera fiscal, que a lo largo de su vida ha logrado con mucho esfuerzo comprarse un departamento, una cochera y un vehículo. Es decir, no tiene signos externos de riqueza. ¿Qué quiere decir que tener un departamento? Que vive ahí, que paga luz, que paga agua, que paga mantenimiento, que paga los servicios seguramente de internet y finalmente otros tipos de servicios que usa cualquier ser humano promedio en vivir en un departamento. Lo mismo sucede con la cochera y lo mismo sucede con el carro. Es un carro de uso personal que además data del año 2015, luego del cual no ha adquirido otro vehículo y por el cual naturalmente tiene gastos de mantenimiento, combustible y en general todo lo que requiere un vehículo, así como el seguro. Entonces, señor magistrado, ¿cuál es el elemento objetivo? Nuevamente, ¿cuál es el elemento objetivo que determina que mi patrocinado cuenta con la capacidad económica de pagar una caución de 30.000 soles? No existe. Nuevamente el fiscal parte del subjetivo. Para él interpreta una cosa y a partir de su interpretación lo esboza y considera que el juzgador debe apreciar sus argumentos subjetivos y a partir de ahí resolver en su favor. Eso no es cierto, doctor. Nuevamente, el Tribunal Constitucional ya nos ha enseñado en varias ocasiones que los elementos que deben ser objeto de valoración no son la psiquis del fiscal, no es lo que el fiscal tiene en su cabeza de manera subjetiva, es lo que hay objetivamente en la carpeta fiscal y puede ser objeto de valoración. ¿Qué tenemos hoy para demostrar la capacidad económica de mi patrocinado? Que es un fiscal de profesión, no tiene otro ingreso. Hemos demostrado con su boleta de pago, 4.500 soles. ¿Qué además hemos demostrado? Que el señor vive en esa propiedad, que tiene un vehículo en el año 2015 y que por lo mismo paga todos los servicios necesarios para su convivencia. ¿Eso le permite al señor tener la capacidad de pagar 30.000 soles de caución? Por supuesto que no. Entonces no hay un elemento objetivo que nos lleve a pensar que mi patrocinado, el señor Gustavo Efraín Quiroz Vallejos, cuenta con la capacidad económica de pagar los 30.000 soles de caución, motivo por el cual naturalmente tiene que declararse infundado ese pedido. Con relación, finalmente, al impedimento de salir del país. Con relación al impedimento de salir del país, señor magistrado, lo que dice el representante del Ministerio Público es que esta medida sería la menos gravosa, ¿no? Que hay que darla un poco más por default, ¿no? Como si el Poder Judicial fuera una mesa de partes, lo cual no es cierto, señor magistrado. El impedimento de salir del país, señor magistrado, va en función al peligro de fuga. Mi patrocinado ha demostrado, o hemos demostrado de manera objetiva, que mi patrocinado no tiene peligro de fuga. No tiene ni peligro de fuga, menos obstaculización probatoria. Mi patrocinado, nuevamente, es un fiscal de 38 años de profesión con 64 años de edad, que desde que se formalizó la investigación no ha pisado, no ha puesto un pie afuera del país. Por el contrario, siempre se ha sometido a la investigación.
Y algo importante que hay que analizar, señor magistrado, es el comportamiento personal de mi patrocinado y que el representante del Ministerio Público no lo ha señalado. Mi patrocinado se encuentra personado a la investigación. Después de estar apersonado a la investigación, ha concurrido presentando escritos. Se ha presentado en 2 ocasiones a declarar. Y si bien ha guardado silencio, eso no puede ser utilizado en su contra. ¿Qué otra cosa? Viene constantemente defendiéndose de la investigación. Prueba de ello incluso es que el día de hoy estoy acá informando ante su despacho. Por estas consideraciones, señor magistrado, y a partir nuevamente de analizar los elementos objetivos que forman parte de la investigación y no de aspectos meramente subjetivos, ¿no? Es que esta defensa solicita a su despacho que, por supuesto, con mejor criterio que el de nosotros, se sirva a declarar infundado en todos los extremos el pedido de comparecencia con restricciones requerido por el fiscal aquí presente, además infundada la caución y finalmente infundada el impedimento de salir del país. Muchas gracias, señor juez. Gracias. Doctor Prado tiene 10 minutos para hacer su réplica. Sí, creo que voy a hacer menos tiempo porque hay que ser muy puntual. Señor juez supremo, si me permite, el abogado Orrego ha mencionado básicamente que la fiscalía se habría apresurado por este requerimiento y no habría analizado en su real dimensión la situación, sobre todo económica, su patrocinado y la conducta que tiene en todas las 29 carpetas. Bueno, he hecho un recuento de lo que tiene. Yo voy a seguir insistiendo, no hay 2 procesos iguales en materia penal, eso lo saben todos los que han estudiado Derecho. Pero gran parte de su tiempo, el abogado Orrego se ha referido a cuestiones de fondo. Las cuestiones de fondo se debaten en su oportunidad. Acá nosotros hemos presentado elementos de convicción para acreditar los primeros requisitos de poder la solicitud de este requerimiento. Y debo de recordar, no a usted, señor juez supremo, sino porque tenga en cuenta, porque parece que las defensas se han olvidado lo que significa o para qué es una investigación preparatoria, conceptos básicos. La investigación preparatoria es para reunir elementos de convicción, de cargo y de descargo que permitan al fiscal decidir si culminada la misma, decide formular acusación o no. Para los señores abogados, los dos, es como si la fiscalía ya hubiera formulado una acusación. Así lo interpreto también, con el mismo derecho las interpretaciones que hacen los señores abogados, ¿no? Oiga, si es que el patrocinado del doctor Orrego ya no tenía intervención en sus empresas, etcétera, etcétera, ¿por qué no presentó toda esa documentación a la fiscalía? Que lo presente dentro de esta investigación preparatoria. Lo presente para que nosotros podamos comprobar, podamos tomar cartas en el asunto, corroborar esa información. No lo hace. Lo ha hecho en esta audiencia, ese escrito que le ha presentado a usted para cuestionarlos. Asimismo, menciona que su patrocinado es un aspirante a colaborador y que uno de estos hechos, es lo que he entendido, habría sido materia de esa colaboración. En esta carpeta fiscal, señor juez, en esta carpeta, señor juez supremo, no se ha sometido a la colaboración eficaz. En esta carpeta fiscal no ha contribuido su patrocinado. Su patrocinado se le ha citado en 2 oportunidades. En una guardó silencio. En la otra que declaró cuando se le dispuso que sea conducido compulsivamente y antes de ser conducido se presentó a primeras horas de la mañana del 13 de enero de 2023, negó dádivas, negó pagos efectuados al abogado Soto Medina que asesoró a Llovera Morante en el proceso que tenía. Y no olvidemos lo que he referido como elementos de convicción, que Soto Medina fue pagado por el señor Mario Mendoza. Soto Medina llevó una ayuda de memoria a Efraín Quiroz en una tesis de la Fiscalía para que emita este dictamen que fue emitido en fecha 30 de noviembre del 2017. Le he referido a usted que el aspirante a colaboración ha manifestado que todo esto ha sido materia de una connivencia, un acuerdo entre Mario Mendoza y Efraín Quiroz. Todo esto es materia de una investigación preparatoria. Y no es para que vengan a referir de que no hay ningún elemento objetivo, no hay ningún elemento de convicción. Son meras especulaciones, cuestiones subjetivas de la Fiscalía, lo cual no tiene mayor recibo.
Y asimismo, en la defensa del investigado Mario Mendoza se ha amparado que es un anciano de 80 años, que bueno, ha referido que desde los 65 años de edad ya es una persona, es de tercera edad, un jubilado, y que bueno, no tendría mayores posibilidades de obtención económica. Solamente en esta fase quiero recordarle, señor abogado, que los funcionarios públicos del Poder Judicial de la Fiscalía trabajamos hasta los 70 años. Ya no somos a partir de los 65 jubilados, solamente recordar. Y asimismo ha manifestado que esta es la cuarta solicitud que hacemos innecesariamente hacia su patrocinado. No entendemos de que su patrocinado no tiene dinero, no entendemos de que su patrocinado es un aspirante a colaborador, etcétera, etcétera. En esta carpeta, señor juez supremo, se le ha presentado a usted los elementos de convicción. En esta carpeta, reitero, no es aspirante a colaborador. En esta carpeta viene negando los hechos. En esta carpeta nosotros estamos investigando con las pruebas objetivas de cargo y de descargo para arribar a una conclusión. Y es más, lo que ha llamado la atención es que el abogado Orrego ha referido la imposibilidad de cumplir con la caución. Yo me pregunto con una analogía, la imposibilidad de cumplir con una caución es igual a la imposibilidad que usted imponga una caución. O sea, lo que se quiere arribar a que se empiece a construir una especie de jurisprudencia. Yo soy imposibilitado de pagar una caución. Entonces, a partir de la fecha, todos vamos a demostrar, estoy incapacitado de pagar una caución, consecuentemente usted, juez, no puede imponerme una caución. ¿Cómo me va a imponer si soy imposibilitado? ¿Qué dice el artículo, expresamente el artículo 289 de la caución? ¿Quién no tiene recursos económicos? Primero, debe acreditar que su carencia es suficiencia económica, que no tiene solvencia económica. Segundo, puede ofrecer una fianza personal, una persona natural o jurídica que pueda tener pues, solvencia económica, que así es posible. Y luego, la garantía real, como lo ha venido efectuando, y le puse de ejemplo a usted, señor juez, un caso que ya se había suscitado. Consecuentemente, no existe la imposibilidad de que pueda cumplir una caución. Eso no es de recibo, eso no es cierto, eso no es correcto, no es real. Consecuentemente, señor, nosotros o la Fiscalía se ratifica y cuando he referido y he manifestado que nos remitimos al escrito, es porque el tiempo que nos otorga pues no sería suficiente para poder dar a conocer a usted cada uno de los elementos de convicción y cada uno de los presupuestos. Usted lo hace estas audiencias para tener los puntos matrices, por llamarlos así, los puntos, las situaciones muy puntuales para que nosotros podamos solicitar el requerimiento que estamos efectuando. El abogado del investigado Quiroz ha referido que no hay congruencia procesal. Y quiero insistir, las cuestiones de fondo y la sustitución típica del delito se debaten en otra oportunidad. Esta no es la audiencia de debatir una sustitución típica del delito, como sí lo ha hecho por escrito y ahora también el señor abogado del investigado Quiroz Vallejo. Ha referido que hay meras subjetividades. El señor Quiroz Vallejos no declaró en este despacho. Con todo derecho, guardó silencio, luego de reiteradas solicitudes de reprogramación de las diligencias. Con todo derecho guardó silencio, no ha contribuido de modo alguno. Consecuentemente, si fuera cierto decir que su patrocinado es un fiscal superior en actividad, ha presentado su boleta de pago, ha presentado su boleta de gastos operativos y de sueldo, donde estarían también el bono fiscal, esto significaría entonces todos los fiscales de menor jerarquía del señor fiscal superior titular Efraín Quiroz, pues no tienen ninguna capacidad económica, ¿no? O sea, los sueldos que recibimos, entonces, los que recibimos los fiscales, no tenemos mayor capacidad económica como para poder afrontar una obligación máxime que estamos hablando de un proceso penal, el cual se le viene instaurando. Consecuentemente, señor juez supremo, yo no voy a entrar en mayores disquisiciones ni detalles, me remito expresamente a lo que se le ha solicitado. Estamos convencidos que hemos cumplido con todos los requisitos de ley para que usted pueda acceder lo peticionado, reiterándole siempre, señor juez supremo, con el mayor respeto. En materia penal no hay dos procesos iguales y la garantía de la imparcialidad del juez.
Es todo, señor. Que se declare fundada nuestra petición. Gracias. Gracias, señor fiscal. Doctor Orrego tiene 10 minutos. Muchas gracias, señor magistrado. A ver, empecemos por el primer argumento planteado por el señor representante del Ministerio Público. Dice que nosotros no hemos cumplido con acreditar en la carpeta fiscal la condición económica del señor Mario Américo Mendoza Díaz. Y me pregunto, ¿cuál es la imputación concreta contra el señor Mario Américo Mendoza Díaz? ¿El que tenga que probar o no probar su condición económica, por ejemplo, un delito de lavado de activos? ¿O estamos frente a un proceso en el que se le imputa cohecho activo genérico y tráfico de influencias? ¿En este tipo de procesos se tiene que probar la condición económica? No, señor magistrado, sino que la Fiscalía debió averiguar la condición económica de mi patrocinado. Debió haber ingresado a ver si las empresas estaban vigentes, si estaban habidas, si pagan impuestos, cuánto le pagan a Mario Mendoza. O sea, quiere que yo le pruebe al señor fiscal. Eso es un despropósito jurídico, señor juez. Eso tiene que hacerlo la Fiscalía. Ese es su trabajo de la Fiscalía, no mi trabajo. Por lo tanto, tú me puedes decir el señor fiscal que recién en esta actuación, claro, pues, porque en esta actuación el señor fiscal está diciendo que mi patrocinador tiene capacidad económica y en virtud a eso nos defendemos. Dice, el señor Mario Mendoza no es colaborador eficaz en esta carpeta. Señor, parece que el señor fiscal se ha olvidado de su propia carpeta. Porque nosotros el día 16 de agosto del año 2021 le dijimos en esta carpeta fiscal, señor fiscal, mi patrocinador es colaborador eficaz. Y conforme al instructivo 1 del 2017, que parece que también el señor fiscal se lo ha olvidado, le pedimos que le pida información a la fiscal a cargo del caso de la colaboración eficaz para que compartan conforme al instructivo la información que mi patrocinado ha brindado. Si la fiscalía no lo hace o no lo quiere hacer, no es responsabilidad de esta defensa, señor magistrado. ¿Qué podemos hacer nosotros al respecto? Se lo hemos dicho hace 3 años y no lo hace. Dice, hemos venido a discutir sobre el fondo del asunto. Señor, hay un elemento básico que todo abogado conoce cuando se discute una restricción de derechos, se llama suficiencia probatoria. Y en la suficiencia probatoria lo que estamos diciéndole a usted es lo siguiente. ¿Por qué, cómo o cuándo se habría cometido el delito y por qué consideramos que no? Por lo tanto, no hay elementos suficientes de convicción. Le he dicho también a usted que esta fiscalía ha formalizado el 9 de febrero del año 2024 investigación preparatoria cuando el delito de tráfico de influencia estaba prescrito. Elemento básico que todo fiscal tiene que revisar para formalizar una investigación preparatoria. Tráfico de influencias está prescrito. Y usted lo tiene que saber. ¿O no lo voy a decir en esta audiencia? Tiene que saberlo, señor magistrado. Y la fiscalía lo sabe. O sea, antes que se formalizara investigación preparatoria, ya había prescrito el caso para el señor Mario Américo Mendoza Díaz. Señor magistrado, finalmente, el señor fiscal dice, bueno, entonces todos vamos a decir que no tenemos plata y por eso usted no puede dictar caución. Señor, nuevamente el señor fiscal se olvida lo que dice el Código Procesal Penal. Para dictar una caución, usted tiene que revisar la capacidad económica. Si no revisa usted la capacidad económica, ¿cómo puede dictar una caución, señor magistrado? Elemento básico para dictarse una caución. Otra cosa que el señor fiscal desconoce o quiere desconocerlo en este momento. Dice, no hay 2 procesos iguales, señor magistrado. Sin embargo, no hay 2 procesos iguales, pero contradictoriamente le dice, Mario Mendoza sí tiene capacidad para pagar porque en otro proceso su hija da una garantía real. ¿No es que no hay 2 procesos iguales? ¿En qué quedamos entonces? ¿Hay o no hay 2 procesos iguales? Gracias, señor magistrado. Gracias, señor abogado. Doctor Ascona también tiene el uso de la palabra, por 10 minutos. Gracias, señor magistrado. Gracias. En esta ocasión, para absolver lo que dice el fiscal supremo, voy a insistir en los presupuestos procesales, señor magistrado. Naturalmente, para la comparecencia con restricciones tenemos que analizar necesariamente el 268. Eso es un principio de legalidad porque lo establece la misma norma procesal. Y si es así, tenemos que remitirnos necesariamente a los graves y fundados elementos de convicción, pero en el sentido de la comparecencia con restricciones, a que haya un peligro concreto que lleve o tenga la necesidad y proporcionalidad de imponer una medida de comparecencia con restricciones. En ese sentido, señor magistrado, nuevamente insistimos que no existe ningún elemento de convicción que lleve razonablemente a pensar que en efecto mi patrocinado se encontraría incurso en el delito de cohecho pasivo específico, en tanto que tráfico de influencia, naturalmente, como bien lo indica mi colega, es un tema ya prescrito. El cohecho pasivo específico, señor magistrado, no existe un elemento de convicción suficiente que nos lleve a pensar en eso. En consecuencia, si no existe ni siquiera el primer elemento objetivo y procesal
para llevar a pensar que en efecto esta medida merece ser impuesta, naturalmente la respuesta procesal y jurídica es no. En consecuencia, dicho pedido de declararse infundado. Con relación a la caución a la que hace referencia el representante del Ministerio Público, es importante revisar el artículo 289, señor magistrado. La caución tiene como finalidad, dice la norma, que una vez impuesta o se impone con la finalidad de que el imputado cumpla con sus obligaciones impuestas y las órdenes de la autoridad. En consecuencia, señor magistrado, la caución tiene como finalidad que, por supuesto, esta caución sea lo suficientemente o que vincule al imputado con lo que es el proceso para el cumplimiento de las disposiciones fiscales. La pregunta es, y eso naturalmente aterriza en el análisis correspondiente a los 289, que lo primero es que tiene que analizarse es la condición económica y la personalidad del imputado. Nuevamente, no es que el sueldo de mi patrocinado o que como mal afirma el representante del Ministerio Público los sueldos los fiscales no sirven para nada, eso es una afirmación falsa. Lo cierto es que la condición económica es del señor Gustavo Efraín Quiroz Vallejos, no de todos los fiscales, solamente lo de él. ¿Y cuál es el dato objetivo que tenemos del doctor Gustavo Efraín Vallejos, Quiroz Vallejos? Tenemos que naturalmente es una persona de 64 años de edad, ¿no? Que tiene un departamento en el cual naturalmente para vivir por reglas de la lógica y máxima de la experiencia requiere pagar sus servicios básicos y finalmente tiene un solo vehículo en el año 2015 que no renueva hasta la actualidad. ¿Eso le da una condición suficiente como para pagar una caución? Máxime si lo que lo vincula a esta investigación preparatoria por la presunta comisión de delito con hecho pasivo específico, ni siquiera tiene un fundamento o un elemento de convicción suficiente o razonable que nos lleve a pensar que se ha cometido el delito, y lo que es peor aún, ni siquiera se traduce en la regla del tiempo. O sea, hablan de un beneficio que presuntamente se tradujo un año después. Entonces, señor magistrado, naturalmente, lo que sostiene el fiscal supremo no es un elemento, o no justifica la imposición de la medida de comparecencia con restricciones. Todo lo contrario, por lo que ha expresado, está más que justificado que mi patrocinado debe ser o debe estar sujeto al proceso bajo la regla de la comparecencia simple, en tanto no hay ningún elemento objetivo que se traduzca o que fundamente el pedido expresado por el representante del Ministerio Público. Muchas gracias. Gracias. La pregunta, doctor Orrego, esto que hablaba usted de la colaboración eficaz de su patrocinado, ¿eso está sustanciado? ¿Tiene algún aspecto para ello? O sea, ¿hay alguna sentencia, algo? Porque por lo que usted ya lo ha hecho público, me imagino que se ha abierto el tema o... Sí, señor magistrado, le quiero aclarar a usted que conforme al acta de levantamiento de reserva de identidad obrante en la carpeta fiscal presentada mediante escrito del 16 de agosto del año 2021, el señor Mario Américo Mendoza Díaz se le autorizó a poder revelar su identidad ante cualquier autoridad judicial y fiscal. En mérito a eso, en su condición de aspirante, porque todavía no hay sentencia. Es aspirante por laboral eficaz. Exacto, hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía esa situación y conforme al instructivo 1 del 2017, le solicitamos que oficiara a la Fiscalía para que tomara conocimiento de esos actos. Veo que el señor representante de la Fiscalía... Gracias, doctor. Ahí le voy a preguntar al doctor Prado. ¿Esta situación de aspirante tienen ustedes conocimiento, doctor Prado, en este caso? Señor juez supremo, nosotros en este proceso nunca se sometió a colaboración eficaz. Nunca solicitó someterse. Como le he referido, en este caso el señor Mario Mendoza con todo derecho viene negando los hechos, viene negando todo. En caso, si es que se hubiera sometido en otra fiscalía, pues lo correcto hubiera sido que esa fiscalía nos oficie, el señor Mario Mendoza haya referido en esa fiscalía. En la Fiscalía Suprema tenemos tal y tal carpeta en contra mía. Y yo como colaborador, ya que lo he hecho público, según los requisitos, acepto todos los hechos que se me siguen en esa. Y hubiéramos tenido que hacer un trabajo en conjunto respecto a todos los hechos que se le imputa al señor Mario Mendoza. Él habrá hecho, pues, se estará sometiendo a colaboración de eficacia y, bueno, pretendiendo obtener algún beneficio en esa carpeta fiscal por esos hechos, pero no en esta carpeta fiscal. Que presente un documento, porque el hecho de haber comunicado que se estaría sometiendo a una colaboración eficaz, debería de haberse comunicado, señor, en su carpeta fiscal, también deseo someterme a la colaboración eficaz. O en todo caso que se unifique en una sola colaboración eficaz para trabajar coordinadamente. Que pueda proporcionarnos datos, hechos, etc. Y nunca ha sucedido en esta carpeta. Jamás ha sucedido. Okay, gracias.
Gracias. Siendo las 11:19, habiéndose escuchado los argumentos de la Fiscalía, quien requiere un mandato de comparecencia con restricciones, caución e impedimento de salida para los imputados Mendoza Díaz y Quiroz Vallejos, y solicita que se declare fundado, tal como está requiriendo, y los argumentos de las defensas, quienes solicitan que se declare infundado, se debe pedir la resolución, será notificada a sus casillas electrónicas. Siendo las 11:19, se concluye la presente audiencia. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, señor magistrado.